pasó un suceso que, la verdad que yo vengo esto teniéndolo desde antes de que quede embarazada de mi hija, ¿sí? Pero más chiquilla, cuando tenía 12 años, algo así, salimos a jugar a la calle con mi hermana y mi vecina. Sí. Y en eso estábamos jugando vóley, era una Navidad que nos regalaron una pelota. Y en nuestros tiempos una pelota pues era, Lo el máximo. mejor regalo que podían hacer. Los que nos gusta el vóley, Claro. era lo mejor que podían regalar, ¿no? Y estábamos jugando ahí, mi mamá vive en Belaunde, y se cayó la pelota a la pista, y de la pista mi amiga fue a recogerla, y nosotros vimos un hombre así grande, de negro, que la encadenado, con cadenas arrastradas, que la quería abrazar. Y nosotros de lejos solamente dijimos, era pues media cuadra, dijimos, corre, corre, y él ya empezó a correr, y esta sombra le empezó a perseguir. Entonces, entre las tres nos enlazamos y nos metimos a mi casa, pero nosotros queríamos entrar, pero la puerta estaba cerrada. Y chancábamos y gritamos y todos los vecinos salieron del grito que dimos las tres. Y mi mamá dijo, pero ¿por qué no entraron si la puerta estaba abierta? Mamá, la puerta estaba cerrada. O sea, en ese momento la puerta estaba cerrada porque nosotros nos hubiésemos metido. Pero cuando fuimos, lo único que quedamos es abrazarnos las tres y encañonarnos en una pared. Nada más. Y de ahí ya salieron los vecinos, mi papá a buscar supuestamente al hombre que nosotros habíamos visto que nos estaba atacando, que venía a llevarnos como que a raptarnos a las tres, ¿no? Eso fue cuando yo tenía 12 años, 11 años, 12 años, más o menos. Sí. El otro suceso que nos pasa es cuando yo pertenecía a la iglesia, iba a la catequesis, eso fue más o menos cuando tenía 17 años. Sí. Fui a la iglesia y hicimos la significación del Vía Crucis. Y lo hicimos primero en Zamácola, acá en Arequipa, en Zamácola. Y primera vez que al grupo lo invitaban a Quequeña. O sea, nunca, ese grupo siempre hacía la significación y nunca o sea, era Zamácola y punto, ¿no? Claro. Y ese año, el año que participamos, las tres también, nos fuimos a Quequeña. Y cuando estábamos haciendo la significación, todo bien, hemos llegado a un cerro, así porque en un cerro donde hacían la crucifixión, todo eso. Llegamos al cerro y yo sentí la emoción, o sea, sentí como que, porque yo representaba a la Virgen María. Yeah. Mi hermana era María Magdalena y mi otra vecina era María, ¿no? Hicimos la significación y en ese momento que hicimos la significación, no sé por qué, en el llanto que estábamos, de la emoción que sentíamos, o sea, yo es como que he vivido en ese momento, ¿no? Lo que estaba pasando, el dolor que Jesús sentía y tanta cosa. Las tres caímos así, como epilepsia, nos dio en el suelo. Y epiléptica, así, y los chicos, ahí yo sí no recuerdo bien, qué pasó, solamente gritábamos y estábamos como epilepsia, a las tres. Entonces, uno de mis hermanos también nos acompañó a hacer esa significación, vinieron, dijeron, ya chicas, ¿qué tienen? ¿Por qué están así? Y éramos las tres únicas, ¿no? Que nos había pasado este suceso. Entonces, yo ya reaccionó mi amiga, pero mi hermana no, mi hermana venía gritando y llorando en todo el camino de regreso de Quequeña a Arequipa. Entonces hubo un momento que ya mi hermano se asó, la hizo calmar, porque ella venía como que lloraba y al rato gritaba, ¡guau! Lloraba y gritaba, es que tiene tanto así, es que era algo que ni siquiera los chicos lo entendían, ¿no? Pasó, lo dejamos ahí, no pasó nada, 17 años, no le dimos importancia, y yo me embarazo de Imanol a los 21 años. Y de mi hija Andrea, yo me embarazo al año. Pero antes de que yo me embarace de mi hija, sí. Y yo es algo que siempre me tiene en la cabeza, antes de que esto, yo vivía en una casa, porque vivíamos alquilados con mi esposo. Vivíamos alquilados porque todavía no teníamos la posibilidad de comprar un terreno. Entonces vivimos en una casa, y en esa casa, no sé por qué, hubo un momento que mi esposo me dijo, yo siento que estaba un poco deprimida, ya, estaba así, algo así un poco deprimida, triste, era el embarazo, el hijo, mi edad, N cosas que puede haber podido suceder en ese momento, ¿no? Y mi esposo empezó a cavar, porque quería poner palos para que sus animales no pasaran al patio donde estaba mi hijo y estaba yo.
Entonces, yo clarito así, o sea, es algo que nunca en mi cabeza se me vino, pero yo sentía que algo me gobernaba y algo me decía, hazle daño, hazle daño. Yo decía, ¿qué? ¿Qué tengo? Yo decía, ¿no? ¿Yo qué tengo? Digo así, decía. Y me decía, sí, agarra y mátalo, mátalo. Y yo decía, ¿qué? Le digo, ¿a quién? ¿Cómo lo voy a matar? O sea, era como que alguien me hablaba y era yo, ¿no? Claro. Y la cuestión es que yo agarré, lo único que hice es salir del lugar donde estaba, me fui, pero entré en shock, porque entré así como media, y no quería saber nada, o sea, estaba así. Y de pronto mi esposo me llevó donde un tío que era cristiano, porque yo estaba ida. Claro. Entonces Eduardo me dice, te voy a llevar donde mi tío. Yo no quería ir, porque yo sabía dónde iba a ir. Yo sabía qué pertenecía el tío, qué hacía él, ¿no? Y es algo como que algo me decía, no vayas, no vayas, no vayas. La cuestión es que me llevó a la fuerza, me llevó, y es la primera vez que yo entro en un show donde yo no quería ver ni la Biblia, porque él trajo la Biblia para hacerme oración en latín, no sé qué me besó. Y cuando él empieza a hacer esas oraciones en latín y empieza a mostrar la Biblia, o sea, yo caigo en el suelo y empiezo a caer, ¡ah! Lárgate de acá, desaparece. Y empiezo pues a todo un trance, entré con un trance ahí. Pero lo que a mí me parece, y a ellos me dicen, no, ya, si fuese algo así, si fuese posesión, si fuese eso, o sea, tú no recordarías nada. Y tú lo recordabas todo. Y yo recuerdo lo que he pasado, lo que ha pasado, o sea, y lo que me ha pasado acá en casa, ya, y después de ahí, ya, la importancia, dijimos, ya fue un trance, fue mi depresión en ese momento, que me dio, ya, no le dimos importancia. Nos vinimos a vivir acá, y mi hijo, Imanol, el mayor, siempre hablaba que miraba a dos niños. Mamá, yo miro dos niños, uno blanco, uno negro. Y nosotros, en nuestra cabeza, pues, son sus amiguitos imaginarios, lo que te hacen creer, ¿no? A veces Claro. los chicos cuando ven así, ves conversando con alguien, es un amiguito imaginario porque no tiene compañía. Pero mi hijo sí tenía compañía porque ya habían nacido mis otros dos hijos. Entonces, él decía eso acá en la casa, ¿no? Pero cuando nosotros teníamos la primera planta, yo sentía que cuando me echaba a dormir, y dos, tres veces sentí clarito que alguien me venía y como que me abrazaba así. Y yo solamente tenía miedo y lo único que hacía es abrazar a mi esposo y ponerme a rezar, nada más, ¿no? Pero yo sentía clarito eso. Vino una persona, sí, dijo que sí, que a ver, sí, habían dos personas acá, nos explicó, supuestamente él es una persona que se pone una capa, un y con un palito, y él decía que no era él solo el que venía, sino muchos que lo venían a acompañar, y que le preguntemos y tanta cosa, ¿no? Entonces vino y él dijo que ya los había despedido. Dijimos, ya, tranquilo, y Mano ya no va a ver nada, no va a sentir nada, va a estar todo tranquilo. Entonces, y Mano, como yo no le creía lo que él decía, él ya no seguía diciendo nada, ¿no? Entonces, después cuando a mí ya eso me ha pasado ya va a ser para 3 años, el 2 de febrero, que Imanol empieza a decir, mamá, siento rugidos en mi cuarto, siento que rascan la puerta, siento como que él miraba como un perro negro con ojos rojos. Decía, está alucinando, de sus juegos, de lo que se pone en línea, ¿no? Porque la psiquiatra sí también dijo, no, el problema de él es que anda mucho metido en los juegos y que esa cosa, y que eso puede ser, ¿no? Por eso nos mandaron al psiquiatra, porque cuando a mí me sucede esto, fue porque un padre vino acá a la casa. ¿Ya? En Semana Santa fue inicio de semanas, ya para iniciar la Semana Santa, y mis hijos estudian en un colegio católico. Entonces pasaban misas virtuales, y a mí se me ocurrió ese día, no sé por qué se me ocurrió escuchar esa misa, porque eran todos los lunes, y a mí se me dio por mirarla, escucharla. Claro. Entonces este padre empieza a hablar de que en ese tiempo, que Jesús, los demonios, y que hacían esto, y él sacaba los demonios de los poseídos y tanta cosa, que a veces los chicos abren portales sin querer, mirando películas de terror, a veces juegan a la ouija, a veces en el colegio mismo hacen esto, y a veces no lo cierran bien, y esos seres salen, y bien, los demonios, ¿no? A la iglesia le llaman demonios.
salen y los persiguen y tanta cosa. Ay, ya. Y mi hijo me comentaba eso, mamá, no me dejan dormir, mamá, me jalan la frazada, mamá, el otro día, o sea, es que he sentido que, no sentido, sino dice que él no quería abrir los ojos, todo su cuarto dice que era destellos. Él dice, o sea, había full luces en mi cuarto, y después desperté así y abrí, y encima de mi cama dice que saltaban así cositas. Después debajo de la cama le hacían ruido de sonajitas, de cositas de bebé, debajo de la cama lo molestaban. Entonces yo agarré y dije, ya, eso ya, la está alucinando o en verdad le está pasando. Y él no despertaba porque él dice que esperaba hasta que amaneciera, hasta mirar la luz, Sí, y es donde él sí podía descansar, y por eso él dormía pues hasta las 12. Y la preocupación de él era, oye, es un chico joven, ¿cómo puede estar hasta las 12? Pero sí él jugaba con sus amigos por las redes o por el celular, jugaba hasta las 11, 12, 1, pero él dice que no podía, o sea, él como que se ha metido a eso porque no lo dejaban dormir tranquilo. claro. Entonces él buscaba una distracción, ya todo eso. Lo peor fue que un día él me dice, mamá, esto ya se sale del control. ¿Por qué? Le digo, yo estaba durmiendo y de la nada de su celular, mi hijo no usa, no es de los chicos que les gusta escuchar música sacra, música endemoniada, o sea, no es eso, ¿no? Y de pronto dijo que dejó su celular en el sillón, y de pronto, boom, 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 terrorífica. Y él agarró y dijo, mi celular, pero ¿quién aprendió mi celular? Así, y salió esa música de la nada. Entonces, cuando pasa todo esto, viene la misa de este padre, lo escucho, el padre al día siguiente acude a nosotros, y era un martes. Nunca me voy a olvidar porque fue acá en Arequipa, el 2 de febrero festejan la Virgen de la Candelaria. Sí, Y mi esposo sí íbamos todos. Y ese mismo día, el padre viene, así de la nada, le dijo, padre, ¿sabe? Yo lo llamé. Cuando ya miré todo esto, Andrea, mi hija, dice que ella para entrar a su cuarto, ella me comentó cuando pasó todo eso, mamá, yo siento que para entrar a mi cuarto tengo que pedir permiso. Y yo decía, ¿cómo que para entrar a tu cuarto? Sí, es como que tú entras y sientes que hay algo, solamente sientes, y es como que voy a entrar a descansar. Entonces yo dije, una de dos, mis hijos están Coca-Colas o algo está pasando. O sea, eran dos cosas, ¿no? Entonces lo llamé al padre, el padre acudió al día siguiente, me dijo, no, sí, no se preocupe, yo voy. Vino el padre nos explicó de cosas que él había visto en la sierra, que me dijo, sí, eso sí es verdad, que yo he experimentado, no es que yo no sepa, sí sé de esto porque hay personas, hay brujas, hay esto que a mí me ha sucedido por ir a auxiliar a una persona que yo no sabía que era una bruja mala, o sea, que hacía cosas hechiceras, todo eso. Yo terminaba mal, vomitando, terminaba tiras. Y después me enteraba que esa persona hacía cosas malas, hacía brujería negra, ¿no? Nos explicó también de un chico que la enamorada le hizo daño en un cuadro, el chico no sanaba de su pierna, y cuando fueron a querer quemar ese cuadro, el cuadro no quemaba por nada, ni por, así le eches gasolina, así le eches lo que le echabas, ese cuadro no prendía ni encendía. Entonces lo que gustaron ellos es por dar, y una vez que quemaron ese cuadro, el chico así, de la nada empezó a cicatrizar su herida y empezó a hacer su vida normal. Ya, entonces el padre le empezó a explicar eso, y el padre les enseñó unos arañones que él tenía en foto. Y le digo, ustedes han tenido esto, a mis dos hijos mayores, porque mayormente es a los mayores, a los que mayormente los molestaban. Y el padre les enseña, y mis hijos sí, yo he tenido ese arañón, mi hija sí, yo he tenido ese tipo de arañones. Y nosotros no nos explicábamos de dónde, si nosotros no agarramos, no trabajamos con nada de fierro que nos pueda hacer un corte. Entonces ellos también un poco que lo miraban así, ¿no? Entonces el padre dijo, ya es muy bien, vamos a agarrar, vamos a hacer una bendición de la casa, vamos a hacer sal exorcizada y vamos a hacer agua exorcizada. Tranquilo, yo. Él me dijo, tráeme una jarra, tráeme sal. Yo le traje todo al padre. Vino, pusimos las cosas en la mesa, yo estuve a un lado y mis hijos se alejaron. Es como que me dejaron a mí sola, porque mi mesa era ovalada, yo estaba en esta esquina con el padre y mis hijos estaban acá. a un costado. A un costado. Y yo dije, y después cuando reaccionó, pero ¿por qué no estuvimos juntos? Si la oración teníamos que hacerla junta, ¿por qué en ese momento es como que nos separaron? Mi esposo no estuvo porque yo bien creída que mi esposo se iba a quedar. Y mi esposo me dijo, yo no me puedo quedar, tengo que ir a trabajar, y tenía que ir a un cierre, a un lugar muy lejos de acá. Entonces yo le digo, pero ¿qué? ¿Y el padre, que nos vas a dejar solitas con él?
Eso, o sea, esa era mi otra mortificación. Dije, ya, corre nomás tus cosas, ya déjame con el padre. Y solamente éramos mis hijos y yo. Entonces el padre empieza a hacer la bendición de la sal, las oraciones que sabía hacer para exorcizar la sal, el agua. Y yo estaba así, yo estaba en oración, porque yo iba todos los domingos, cuando ya la pandemia se abrió, yo todos los domingos iba a misa, porque yo tenía un grupo católico que hacíamos retiros. O sea, yo he ido, durante 3 años me he ido de retiro, será pues 5 o 6 veces al año. Me iba de retiro y yo participaba en los retiros. Y tú mirabas todo el dolor que había en gente y sentías y solamente pedías y nah, era un apoyo que tú hacías. Entonces el padre viene, hace esto y yo estaba en rezar los rosarios todos los días porque lo hacíamos por Facebook, pidiendo por las personas que estaban enfermas, por el COVID, todo eso. Entonces yo la tenía mi Virgen, tenía la imagen de la Virgen del Carmen puesta ahí con el rosario. Entonces, de pronto, yo estaba así, haciendo oración con el padre, y mis manos de la nada se contraían así. Y en un momento yo me solté las manos y dije, oye, ¿qué te pasa? O sea, yo por dentro decía, ¿por qué estoy así? Dije, no, tan nerviosa estoy, pero sí es una bendición, no es nada, ¿no? Entonces, otra vez entré así, y de pronto mis manos ya no se querían separar, y mis manos se contraían, y en un momento le dije al padre, cuando ya va mezclando la sal con el agua, yo estoy así y le digo, basta, deje de hacer eso y lárguese, le dije así. Y el padre se puso así y yo agarré y dije, yo estoy hablando eso. O sea, es algo que yo decía, ¿por qué te comportas así? O sea, consciente, internamente decía, ¿por qué te comportas así? ¿Qué te pasa? Y de pronto de la nada he caído al suelo, así anclada, o sea, mis rodillas han caído como si me hubiese estacado en el suelo, así rodillas abiertas, y no me podía mover. Mis rodillas eran troncos, yo no podía controlar mis rodillas. Y lo único que cuando yo caigo, mis hijos gritan, y yo solamente al padre le digo, padre, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no me puedo levantar? Yo me quería levantar y no podía levantarme, es como cuando hubiese estado plantada, sembrada en esa esquina de mi casa. Entonces yo le dije, padre, ¿qué está pasando? Y el padre nomás empezó a echarme su agua bendita y ahí es donde despertó todo. Yo decía, lárguese y empecé a sentir, yo he sentido dolor en mi cuerpo, he sentido como que me apretaba y solamente sentía negro, o sea, oscuridad, y yo decía, ¿qué tengo? ¿Por qué me pasa eso? Y ¡guau! Y gritaba y había momentos que abría la boca y me daba como ganas de vomitar y abría mi boca, yo sentía que mi boca se abría y otra vez es como que terminaba ese trance y yo le decía, padre, ¿qué me está pasando? Dígame, ¿por qué me estoy poniendo así? ¿Qué es lo que tengo? Dígame usted. Y el padre nomás me decía, reza nada más, chicos, recen. Mis hijos estaban asustadísimos. Entonces, mi hijo el mayor agarra y se retira. Y yo en casa, en mi mueble de mi casa, tenía 2 elefantes que había traído de la casa de mis suegros, que nos los tenían guardados, que nosotros los compramos en la calle. Los compramos en la calle, nos mudamos y le dijimos a mis suegros que los guardaran. Y mi cuñada agarró y dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ya llévatelos porque si no los llevas, los botamos. Entonces ocupar las cosas que ya nos sirven y hemos encontrado eso que es de ustedes y llévenselo porque si no, lo vamos a botar. Y entonces nosotros dijimos, no son nuestros recuerditos que hemos comprado cuando estábamos juntos, nuestros primeros recuerdos de cuando nos casamos, ¿no? Y los trajimos a casa y los pusimos ahí en exhibición con la colita para allá, el rito que dice, ¿no? Que el elefantito con la cola a la puerta, y estaban así. Entonces mi hijo se retira y de pronto le dice, padre, ellos están acá en los elefantes. Es como cuando él dice eso, yo como que empiezo a reaccionar, ¿de qué está hablando? Y al padre le dice, padre, están acá, ¿qué hago? Decía mi hijo. Y el padre dijo, tranquilo. Y el padre mi hija ha visto que cuando el padre se va acercando con mi hija, los elefantes giran, así. ¿Ya? Y lo único que hace mi hijo, padre, yo no puedo dejar esto acá. Y mi hijo los ha cogido y los ha botado a la chacra, porque nosotros vivimos rodeados de chacra para allá, chacra de allá. Y hay una sequía. Entonces mi hijo agarraba y los ha lanzado. Pero él dice que cuando los ha lanzado ha sentido quemazón en la mano. Entonces regresan y yo otra vez vuelvo al mismo trance, el padre me seguía echando agua bendita y yo, y me preguntaba mi nombre,
y no, miento, en eso agarra, y dije, ya estoy tranquila, ya estoy bien, ya pasó, ahora sí, voy a tratar de enderezar mis piernas, ¿no? Y no podía, decía, pero padre, ¿por qué no puedo mover mis piernas? Yo quiero enderezarme. Entonces el padre le dice a mi hijo, al mayor, le dice, ayuda a tu mamá, enderezale las piernas. Entonces el padre viene, no, mi hijo viene y me endereza, pero yo sentía así como si fuesen palos que ha enderezado, y me enderezó la pierna y yo me quedé así. Y de pronto yo dije, yo ya estoy bien, dije así, ya pasó, padre, ya no me sigue echando su agua, no quiero nada de eso, ya estoy bien, yo le dije así, ya estoy bien. Y viene mi hijo mayor y se para delante de mí y le dice, ella no es mi mamá. Así, de frente me dijo mi hijo. Y yo dije, ¿qué estás hablando? Le digo, ya pasó, ya. Y el padre agarra, y mi hijo dice, pregúntale su nombre. Y yo le digo, pero sí sé cómo me llamo, entonces dime tu nombre. Le juro que no salía la palabra de mi boca, o sea, yo quería, ya para terminarlo, yo quería decir mi nombre, y yo lo sabía, es como que tú lo sabes por dentro, pero tu boca no lo quiere decir. Y no podía yo decir nada, y me dijo, ella no es mi mamá, ella no es mi mamá, sino dime, ¿cómo me llamo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llama tu marido? Dime. Mi hijo empezó así, yo, ¿qué tienes? Sí sé, entonces dime, ¿cómo te llamas? Y yo, sí sé cómo me llamo. Sí, yo entré otra vez, y yo otra vez es como que la Otra oscuridad vez me agarró. volvías, claro. Otra vez, y empecé a botar, y lo que mi hijo comenta, que lo que miraba que salía de mi boca, eran lo que él dice, demonios, que se iban a la cocina, otros se iban para allá, y ya. Así, él miraba que todos se iban para la cocina, salían como para la cocina. Entonces yo dije, ya basta, ya déjenme en paz, por favor, ya basta. Y otra vez le dice, ella no sigue siendo mi mamá, pregúntele cómo se llama. Y yo, ya basta, Imanol, ya basta, si sé cómo me llamo. Entonces dime pues tu nombre. Ya. Me concentraba y no. Entonces mi hijo cuando mira ya eso, ya es como que lo miró al padre, la miró a mi hija, lo miró a mi otro hijo, y mi hijo dijo, no, eso está saliendo de control. El padre ya estaba también debilitado, porque el padre es como que ya se quedó desmayado, y él me dice, tu hija vino y me miró ya todo, que yo estaba así, me quitó la hoja y ella empezó a rezar, padre, usted no nos puede abandonar, sigan rezando. En eso mi hijo, Imanol, vio que las cosas ya se estaban descontrolando y subió a su cuarto a sacar su celular para llamar a su papá. Entonces, él lo que cuenta es que cuando sube al cuarto, dice que la casa apestaba, olía a caca, me dice mamá, olía asqueroso, ¿ya? Entonces, él ha subido a su cuarto a coger su celular, y él dice que en las 4 paredes de su cuarto miró 4 sombras negras. Claro. Como que le dijeron, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿No? Entonces, cuando él dice que iba a coger su celular, miró así, no tuvo miedo, cogió su celular, salió, y una de sus almohadas le lanzaron así, ¡pah! Claro. O sea, para evitar que él salga. Entonces él dice que como se ha bajado, pero dentro de la casa no había señal, porque él trató de llamar a su papá adentro para decirle, papá, mira lo que está pasando, mi mamá está mal, ¿no? Pero dentro de la casa no había señal. Y él agarra y me dice, no hay señal. Y lo único que hizo mi hijo es salir hacia la calle. Abrió la puerta, salió a la calle, y de ahí lo empezó a llamar a su papá. Papá, mi mamá se ha puesto así, mi mamá. Y él, pues, pensando en su trabajo, hijo, estoy trabajando. O sea, más importante su trabajo, que mi madre está diciendo que mi mamá está mal, ha entrado en un estado. Y porque mi hijo no sabía explicarle a él con su desesperación, solamente te está diciendo que mi mamá está mal, mira, escúchala, nada más, dijo así, ¿no? Y él, lo único que agarró y dejó el trabajo ahí. Llamamos a unos hermanos que yo tenía de comunidad, que vivían cerca. Ese día no estuvieron cerca, estaban en Miraflores. Me dijo, no te preocupes, nosotros bajamos. Y mi hijo empieza a llamar a toditos mis hermanos, a toditos. Ya me vio en ese trance y me dijo, ya cálmate, no, quiero que se mueran todos, desaparezcan, lárguense, ¿qué hacen acá? ¿Para qué los has llamado? Yo le reclamaba a mi hijo. Otra vez, hasta que mi hermano me dice, mira, que se mueran todos, yo no quiero saber nada de mi mamá, no quiero que se muera. Y yo empecé así, decía, pero ¿por qué hablas así? Yo es como que yo por dentro decía, claro, ¿qué tienes? Yo me decía por mí, no, ¿qué tienes? ¿Por qué actúas así? ¿Qué te pasa, Liz? Pero había momentos que eso era más fuerte y entraba en una oscuridad. Ahí agarré, y solamente cuando ya empecé a recuperarme,
Ya vinieron los hermanos, oraron todo, ya el crucifijo lo bajaron, yo tengo un crucifijo acá, lo bajaron, todo eso. O sea, es como que yo dije, ya, ahora sí estoy bien, ya estoy calmada, ya no tengo nada. Es como que ya me levanté y la miré a mi hermana. O sea, mi hermana vino y estaba parada. Y no sé por qué, en todo ese trance yo no me había acordado qué pasó en Quequeña. O sea, en mi mente no estaba en ese momento lo que a mí me había sucedido en esos tiempos, ¿no? De pronto yo me recupero así, levanto mi mirada y la miro a mi hermana y la miro con una cara, o sea, su aspecto la miré media Aterrada. oscura, aterrada, algo así, y solamente se me atinó a decirle al padre, ella, padre, mi hermana necesita ayuda, lo que nos pasó en Quequeña. Y entonces, ya, tranquila, me dijo el padre, tranquila, ya tranquilízate. Entonces yo me tranquilicé, me llevaron a mi cuarto, me trajeron acá, me dieron agüita, me restablecieron todo. Yo dije, ahí pasó, ya no va a pasar nada, no va a suceder nada, ya sucedió ahí, ta. Fui a la iglesia el día domingo, y en la iglesia yo no podía estar ahí. Yo sentía que mi mano me quemaba, que sudaba, que quería gritar ahí, que quería hacer algo, que o sea, no me sentía ahí. Y yo a mi esposo no me dijo, ¿sabes qué? Sácame de acá porque yo no sé qué voy a hacer. Le dije, sácame de acá porque yo no quiero estar acá. Entonces él me sacaba, yo lloraba porque decía, me sentía impotente de no poder estar ahí, porque es algo que me gustaba. O sea, yo me sentía tranquila, me sentía en paz cuando estaba ahí, ¿no? Entonces me lleva mi esposo y me dice, ¿no quieres confesarte? Me dijo, ya, vamos. Me llevó donde el padre, hablé con el padre. Me dice, ¿quieres comulgar? Me dice, sí, ya me siento mejor, sí. Entonces que me lleva a un lugar donde ellos tienen el salón de la palabra. Y está expuesto Santísimo, nos pusimos de rodillas y yo empecé a rezar, le dije, perdóname, no sé por qué tengo esto, perdón, yo solamente pedía perdón. Y de pronto el padre viene pues con la Eucaristía a darme el cuerpo de Cristo y ni bien se me acerca así a querérmelo dar y yo, ¡lárgate! Y yo otra vez empiezo y que quería agarrarlo al padre, y otra vez se armó la San Quintín. Lo único que hacía mi esposo era agarrarme del hombro y anclarme al suelo. Claro. De ahí no te vas a mover. Y ahí empecé, y yo no sé por qué reclamaba a mi mamá. No reclamaba, decía, mamá, gritaba, mamá, ayúdame, mamá. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen doler? Y el padre dio a conocer eso al arzobispado para que me ayuden. Y lo primero que el arzobispado agarró y dijo, hay que descartar que no sea este problema psiquiátrico, psicológico, y primero vas a entrar a psiquiatría y te van a medicar, te vas a tener que hacer todo ese proceso, y si de ahí se ve que es problema psiquiátrico, ya no es necesario un exorcismo. Y a los padres los mandaron a que vengan acá, hagan una bendición de la casa, alrededor de las chacras y tanta cosa. Entonces, es lo que ordenó Monseñor, ¿no? Entonces a mí me dijeron que tomara las pastillas, a mi hijo también le mandaron las pastillas, porque solamente a mí y a mi hijo, al mayor. Nosotros dos, nada, ¿no? Solamente era Imanol y yo, nada más. Pero a mis otros hijos no. Solamente la psicóloga nos entrevistó, nos dijo, y yo sí ahí es donde le dije a la psicóloga si tenía que ver algo los sucesos que yo había vivido de niña. Porque en mi etapa de niña yo he tenido tocamientos con un profesor, un vecino. Entonces yo dije, a menos que sea de eso. Y ella agarró y me dijo, pero ¿cómo eres en tu vida pues con tu pareja? No hubieses querido estar con un hombre, ¿cómo es la vida con él? Normal, le digo, no tengo problemas, nada de eso. De ahí me dieron las pastillas y yo me sentía horrorosas con esas pastillas. Me sentía dopada, me sentía ida, mi hijo igualito, y me acuerdo, salimos con él un día al campo, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que distraernos, dijimos con mi esposo, vámonos al campo, fuimos, regresamos, mi hijo, ya la psiquiatra le dijo, él a 7 de la noche debe comer su última comida, a las 9 de la noche le das la pastilla para que duerma, él se va a despertar a las 5 y a las 6, y a la hora que él tenga que despertar tiene que hacer sus actividades, no que vuelva a dormir, que se aleje de las redes sociales, que se aleje de los juegos, o sea, algo así, ¿no? Entonces mi hijo me dice, yo sé que no tengo nada,
pero si yo voy a hacerlo esto, es por ti. Pero yo estoy bien. Yo sé lo que miro, yo sé lo que siento, Claro. yo sé, y nadie, ya, mamá, pero yo lo voy a hacer por ti, ya, para que si esa es la manera que ellos ven que nos pueden ayudar, que vayamos al psiquiatra, al psicólogo, no sé si te internarán o no te internarán, no sé qué pasará, mami, pero yo lo voy a hacer por ti. Pero yo soy consciente de lo que yo miro y no de ahorita. Me dijo así, porque eso no es algo que a mí me pasa ahorita. ¿Te acuerdas cuando fui niña y esa mujer se me presentó afuera? Yo, sí. ¿Te acuerdas cuando fui a tomar una foto que me gustó la luna llena y te conté que un demonio se me había aparecido? Cuando fui a tomar esa foto, ¿te acuerdas? Sí. Entonces me dice, entonces, eso no es, mamá, pues, de que, porque yo estoy jugando en mis jueguitos y estoy en las redes sociales, no. O sea, no es nada de eso. Y en una de esas, cuando a mí me da un trance acá, yo a mi hijo le digo, tu mamá es mía. Porque mi hijo me dijo, sí sé qué es lo que he hecho yo, pero métete conmigo, no con mi mamá. Sé valiente y métete conmigo. Pero mi mamá la dejas tranquila. Y en ese momento dije, yo estoy hablando, yo le estoy diciendo esto a mi hijo, y supuestamente ellos, en eso yo no me acuerdo, dice que yo le hablo en un lenguaje medio raro a mi hijo. Diferente, claro. Diferente, pero yo no me acuerdo, eso sí, más bien no me acuerdo qué lenguaje, en qué momento. Yo solamente sentía que le decía, tu mamá es mía y nadie me la va a quitar. Entonces mi hijo me dijo, y tú también te vas a ir conmigo. Y mi hijo es donde agarró y me increpó a mí y me dijo, sí sé qué es lo que he hecho, pero métete conmigo, métete con un hombre, no te metas con mi madre. A mi madre déjala tranquila y métete conmigo. Eso es lo que sí me acuerdo, pero entre mi esposa y ellos dicen que yo hablé en un lenguaje no común. Claro. ¿No? Y ya, pasó eso, nos mandó eso, y mi hijo ha estado tomando las pastillas 3 días. Así, empezó a seguir lo que le dijo la psiquiatra, ya. Y de pronto nos fuimos al campo, regresamos, me dijo, tenemos que ir a la casa porque tú 9 de la noche ya tienes que acostarte y tienes que seguir el tratamiento, mira que es por tu bien, por el bien mío, papá. Y en el trayecto de venirnos del centro hacia acá, en un momento mi hijo empieza a tenerse un trance así. Yo estoy bien, mamita, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, pero igual tengo que ir a dormir, a esta hora tengo que dormir, me tengo que dormir, ya yo lo voy a hacer. Y empezó pues así como que a golpearse con el carro, y yo decía, ¿qué le pasa? Con mis hijos también lo miraron, tranquilo, ¿qué tienes, Imanol? Es que tengo que ir a dormir, me ha dicho que tengo que dormir a esta hora, ¿qué es? Llegué volando a la casa, bajó, le dije, ¿saben qué? Suban a su hermano a su cuarto, denle de una vez la pastilla, el agua para que de una vez descanse. Cuando sube, mi hija me grita, mamá, sube. Yo subo y lo encuentro a mi hijo que estaba llorando. Era entre llorar y reírse. Él lloraba y me dice, mamita, yo estoy bien, yo te juro que estoy bien, mamita, no quiero seguir esto, esas pastillas me hacen daño, esas pastillas me tienen así, mamita, yo ya no me va a pasar nada, mis perritos me cuidan, ¿te acuerdas del Sombrita? Empezó a nombrar al Rocky, a perritos que yo tenía, ya no están ya muertos sus perritos, ellos me cuidan, mamita, a mí no me va a pasar nada, pero ya no me des esa pastilla, te lo juro, mamita, yo voy a estar bien, pero ya no hagas eso conmigo, ya. Y empezaba entre reírse y llorarse. Mi hija me dice, mamá, es que nosotros no te decíamos nada porque tú no nos creías. A mí, mamá, a mí se me presenta un duende en el baño y me quita el papel higiénico. Y juega conmigo, me saca la lengua y se va. Un duende. Sí, ella decía que era un duende, era una personita que agarraba, le quitaba el papel y le hacía, mira, le sacaba la lengua y se iba. O sea, nosotros pensábamos que ya, o sea, la que estaba llevando el proceso era yo nada más, porque yo estoy haciendo limpieza pránica, me metí con el doctor Rivera, porque cuando a mí me pasa con la psiquiatra esto, y la medicina yo veo, y al tercer mes la psiquiatra agarra y me dice, me olvidé que tenías que ir a la psicóloga. Y yo dije, ¿cómo te vas a olvidar que a la par que me estás dando medicina, yo tenía que estar acompañada semanalmente de un psicólogo? Entonces, donde yo decido dejar eso,
Y le digo, no, yo renuncio, no, esto no me va a ayudar, esto me va a poner mal. Y me contacté con una amiga y esa amiga me dijo, pero tú eres católica, pero tú no vas a creer en esto. Y es donde yo decido, ¿sabes qué? En este momento de mi vida, con todo lo que a mí me acontece y con todo lo que me está pasando, ahorita no hay catolicismo, no hay nada, porque ya la parte de donde yo he ido a buscar ayuda, o sea, lo primero es anestesiarme, darme pastillas, ponerme en ese trance, y yo no quiero eso. Entonces mi amiga, ya, te voy a contactar, y es donde yo recién lo conozco al doctor Rivera. Porque ella me decía, entonces te voy a mandar donde un doctor, es médico todo, pero él va más allá de eso. Entonces el doctor Rivera me empezó a hacer, a nivelar la energía, ¿no? Con el péndulo, todo eso, y yo le dije, doctor, ¿qué es lo que tengo? Es necesario que yo vaya al psiquiatra. Y el doctor Rivera es donde me dice, esto no es tema psiquiátrico. Ya hay maneras de exorcizar, no solamente a la iglesia exorciza. Y cuando yo estoy recibiendo todo este conocimiento, me contactan con un sacerdote que es exorcista en Cusco. Yeah. Y cuando yo voy y hablo con él, porque tuve una llamada con él, le expliqué lo que pasaba, tuve una llamada, y yo sabía que lo que yo hacía con el doctor era energía, era reiki y algo así, claro, ¿no? Y él me dice, no te vas a meter a nada de yoga, nada de reiki, nada de eso, porque eso va a empeorar tu caso. Tú sigue yendo al psiquiatra, sigue tomando tus medicinas, todo. Bien, eso te dijo el sacerdote. Sí, que tú tienes que seguir ese tratamiento para ver si en verdad lo tuyo es psicológico o es en verdad pues posesión. Entonces, es como que yo en ese tiempo estaba entre, ¿a quién hago caso? Y yo busco al doctor Rivera y le digo, doctor Rivera, ya estoy cansada. Dice que yo no debo estar haciendo esto, que eso es un exorcismo. Y el doctor Rivera es donde ahí un poco más me explica, ¿no? Mira, ellos le llaman exorcismo porque a ellos en la iglesia, su creencia son demonios. Nosotros nos llamamos energía pura y energía negra, oscura. Entonces, lo que a ti te ha pasado son energías negras que hay que sacar del cuerpo y tal. Y por eso te tengo que nivelar los chakras, te tengo que nivelar, ya me hizo mi nivelación de chakra. Pero cuando el doctor Rivera me dice, ya, a ver, le pregunta su péndulo, todo eso, ya, es la última sesión. Cuando él dice la última sesión y a mí me está haciendo la limpieza todo, algo dentro de mí decía, lo que te está haciendo este doctor no sirve para nada. Así, clarito, ¿yo qué? ¿Cómo? ¿Quién me está hablando? Yo decía, ¿quién me está hablando? ¿Por qué? Sí, él sí te haya hecho lo que te haya dicho, pero eso no sirve de nada. Y yo me sentía así. Y yo decía, ¿cómo que qué? Si yo estoy tranquila acá, ¿quién es ese que está hablando? O sea, y yo ahí es donde siento, yo no estoy viviendo sola con mi cuerpo. Que pese a que yo pueda hacer todo, puedo concentrarme, hago mi meditación, puedo estar en todo, o sea, hay alguien que domina. Quiere tener poder en mí, quiere tener poder, pero yo he aprendido en todo este proceso, y cuando me quiere venir así, porque iba a constelaciones, y en una de las constelaciones, clarito sentía yo todo lo que vivía en las constelaciones de las demás compañeras que estaban. Llegó un momento que yo me quedaba, ¿y qué tengo? No, me voy a regresar, y lo único que salía al baño. Iba al baño, tomaba agua, me miraba al espejo, pero es como que yo miraba al espejo y no podía mirarme a los ojos, hasta ahorita. Hay veces que yo me quiero mirar al espejo y digo, yo soy la que gobierna este cuerpo, yo soy dueña de esto, pero hay un momento que yo me hablo así, pero siempre siento esa cosita como que te dice, tú no eres sola. Algo así, algo es lo que siento así, y por eso dejo de mirarme al espejo, ya no digo nada y me doy media vuelta y ya, pues me digo las cosas positivamente. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy luz, yo misma, pero ya no puedo mirarme a un espejo y decírmelo ahí. No puedo, porque siento que alguien es como te que mira. Alguien me mira, eso, es como que alguien te mira por tus propios ojos y te dice, algo así, ¿no? Y yo dije, estoy Coca-Cola. Yo decía, no, yo me estoy volviendo, ¿o qué es? La cuestión es que mi hija lleva el proceso y me dice, yo quiero que tú estés bien, mamá, lo que yo quiero. Y yo a mi hija le he soltado, porque mi hija era, ¿estás bien, mamá? ¿Estás bien? Y de todo sitio me perseguía. Y yo un día le dije, ¿sabes qué? Vive tu vida. Yo voy a resolver esto es mío, yo lo voy a resolver. Tú vive tu vida, haz tus cosas tú, déjame a mí, porque eso es algo que es mío.
tú vive tu vida, yo no quiero que tú estés pendiente de mí, siento que tú estás encima mío, que me estás vigilando, y yo no quiero eso. Entonces, desde ahí empiezan a cambiar cosas en mi vida, cosas, eh, ya empiezo a tomarme más tiempo a mí, a veces me salgo, estoy sola. Cuando yo ya donde decido, y lo voy y lo busco al doctor Rivera, es cuando hemos tenido una discusión acá en casa. ¿Ya? Hemos tenido una conversación primero, y esa conversación se volvió en que ellos saltaron y dijeron, ¿no? Por ejemplo, Andrea agarró y dijo, ustedes no saben lo que mi mamá pasa porque ustedes no la llevan, ustedes la han llevado fácil, la que está consternada y la que está más afectada soy yo, que yo la quiero ver bien a ella, que esto, que el otro, y de pronto es donde salta pues mi hijo el mayor. Y me dice, ¿tú qué crees? ¿Tú acaso los miras todos los días? A ti te van y te molestan a tu cuarto. ¿Sabes qué es sentir que estás en tu cuarto y sientes ese y que te rascas? ¿Has mirado el tapete de la bebé cómo está todo arañado? Yo me quedé como que, ¿what? Y que él quiere, como que viene a quererse a llevar a mi hija, y lo único que yo tengo que hacer es abrazar a mi mujer, o sea, a su pareja, a su mujer y a mi hija, para que nada les pase, y no poder voltear y solamente ves una sombra negra que quiere venir y llevarse lo que es tuyo. ¿Tú sabes qué es eso? Entonces no me digas que yo no estoy pasando, yo estoy pasando peor que ustedes, solamente que yo no digo nada porque yo no quiero afectar ya a mi mamá. ¿Tú qué crees? Que yo cuando la veo a mi mamá, y yo sé, yo cuando la miro a ella, yo sé cuando esa persona está con ella. Y lo único que hago es meterme a mi cuarto y ponerme a llorar, nada más, porque yo no quiero decirle más nada a mi mamá. Él agarró y yo es como que, o sea, yo pensaba que yo nomás era, pues, o sea, que yo no lo molestaban a él, no lo fastidiaban a él. Y él me dice, ¿tú qué crees que es eso? Que sales y no puedes ir ni siquiera a tu baño porque sientes que alguien te está mirando, que te está vigilando. ¿Tú qué crees? Y yo me quedé como, o sea, yo pensaba que yo era nomás la que estaba, afectada. Y ellos no. Afectada, y yo estaba buscando pues mi solución. Y yo digo, pero qué egoísta que solamente yo, y él, que siempre ha sido el que lo han molestado, o al que se les presenta más, o al que lo están ahí incitando, lo provocan, y yo estoy en mi mundo buscando yo, y es por eso que recurro nuevamente a don doctor Rivera, y le digo, doctor Rivera, está pasando esto. Yo quiero solucionar de una vez esto. ¿Por qué? Porque había otro amigo que también el doctor Rivera me contactó, que vino a hacer, él es el que me enseñaba a hacer meditaciones, es el que me ha hecho la hipnosis solamente así, y yo he sentido en una de esas hipnosis que algo, es como que he despedido algo blanco que ha salido de mí, y después de pronto dije, ¿cuánto tiempo me he ido? ¿Dónde estoy? Está en mi casa, y me viene llanto. Entonces, cuando él viene, él tiene ese don de mirar cuando la energía está muy cargada en tu casa, donde hay una energía oscura. Entonces, lo hacemos entrar al patio, porque él solamente quedaba en la cocina y el baño. No, en la sala y el baño, nunca pasaba a la cocina ni al patio. Entonces se dio la oportunidad y le dije, pasa a ver los animales de mi esposo, mis plantitas, todo, porque yo sí, mi casa es full plantas. Yo no sé por qué se me dio de tener plantas así. Yo voy al vivero y me desconozco con las plantas. Entonces él entra y me dice, y después le digo, oye, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Me dice, yo no hago ese trabajo, pero tienes que buscar a alguien que tiene que sacar algo que está en esa parte de tu casa, de tu cocina. Se siente algo muy fuerte, pero así, fuerte. Algo ha pasado ahí. Alguien ha enterrado ahí, algo han hecho en esa parte. Y cuando él me dice eso, entonces él me dice, es acá. Entonces como que yo empiezo a armar mi rompecabezas. Cuando a mí me empieza a pasar esto que me sucede, yo estuve jugando con mis hijos en esa parte de la cocina, porque es parte del patio y parte de la cocina. Sí. Y yo le dije, voy a hacer mi patada voladora. Y yo fui a hacer una patada voladora así, y me voy cayendo así, y ya me iba a agarrar toda la cara, iba a caer en ese lugar así, horrible. Y solamente volteo así la cara, y es como que mis manos me las han sacado, y he caído así, ¡pah!, en ese lugar así. Un golpe fuerte me daba en ese lugar.
Entonces, de ese golpe, de ahí que me empezó a doler todo, empezaron como que a suscitarse los hechos. Claro. Y yo digo, si tú me dices que ha sido ahí, es donde yo me he caído. Es donde cuando yo voy a la cocina y, y por ejemplo, estás solo en la cocina, empiezas como, yo empiezo a pelar, y no era de ese tiempo, antes ya cuando me quedaba sola, pelaba, y algo decía, ya, es hora ya. Yo, ¿qué? ¿Quién me está hablando? Yo decía así, agarra el cuchillo e introdúcetelo. Así clarito sentía que alguien me decía, mátate, ¿para qué existes? Mátate. Y yo lo único que hacía es botar el cuchillo y me salía de la cocina. Claro. Y eso, y esa cosa que puede estar ahí, o lo que puede haber, mi hijo también dice, ¿sabes dónde se siente? O sea, sin que yo le diga nada a mi hijo, sin que ellos sepan nada, ellos me dicen, mamá, mi hijo, ¿no? El mayor me dice, donde se siente fuerte eso, ¿no te has dado cuenta cuando estás solita nomás en la cocina? Cuando estás con mucha gente no pasa nada, pero cuando estás solita no te da ganas de salir volando de la cocina. Y eso también dice que le pasa en mi cuarto. O sea, cuando están en mi cuarto, ya pues, cuando yo estoy con mi esposo normal. Pero cuando no hay nadie en mi cuarto, entonces mis hijos dicen que entran y sienten como un poco de miedo. Entonces tratan de hacer lo que tienen que hacer en mi cuarto, sacar lo que tienen y ¡fum!, vuelan. Entonces mi hijo me dice, es en todo ese bloque de la casa hacia arriba. Es donde yo siento, ¿no? Y es lo que me dice. Entonces, cuando él empieza a decir eso, ese es como que ese rompecabezas se va como queriendo ya armar, ¿no? Claro. Y es donde yo digo, ya son ya para 2 años, va a ser para 3 años ya de esto, y yo creo que ya es momento de ponerle un alto, porque ya, no, porque yo pensaba irme de vivir de acá, le digo a mi esposo, y ese día conversando con los chicos, les decimos, ¿saben qué? La única solución es mudarnos. Dejemos esto y mudémonos. Vámonos. ¿Ya? Y en eso mi hijo el mayor me dice, ¿te parece bien a ti irte y dejar a quien le vas a alquilar la casa el paquetito? Y tú no sabes, mamá, y yo no sé, mi esposo sabe cosas que a veces yo no entiendo de dónde las sabe, y mi hijo también no sé de dónde las sabe. Porque cuando yo vengo y le comento lo que el doctor Rivera me ha dicho, que la solución para de una vez cerrar todo eso, un poco me comentó del trabajo de usted, mi hija me dice, no, pero mamá, ¿por qué te vas a meter? Yo siento que hacemos cualquier cosa, han venido 2 curanderos acá a la casa. Y ellos dicen, no, todo está bien, acá no hay nada, que esto, que lo otro, una mesa negra, una mesa blanca, y ya con eso se va a acabar todo eso. Ellos dicen eso, ¿no? Y mi hija me dice, mi mamá, yo siento que cuando tú traes a esas personas, en vez que la casa se sienta en paz y tranquila, que es el objetivo, yo la siento más cargada. Claro. Yo más que sea de liberal, o sea, yo la siento más cargada. Entonces ya no traigas a nadie, no sé, hagamos oración, pero ya no traigas a nadie, porque yo siento que es eso. Y mi hijo me dice, ¿sabes qué? El doctor me ha dicho que se puede hacer esto. Y él empieza a decir, sí, eso sí existe, mamá. Hay hipnosis interdimensional que puede cortar ciertas cosas para que ya no sigan pasando hacia adelante. Es algo que pasa. Y yo, ¿y tú de dónde sabes eso? Le digo. ¿Tú dónde sabes lo que viene? No sé, pero yo solamente lo sé. Quédate con eso, que yo solamente lo sé. Así y hay que cortar en un momento. Y es donde me dice, si nosotros hubiésemos hecho eso antes, yo te apuesto que yo no hubiese sido papá ahorita. Porque todo porque hacen cortes para evitar los acontecimientos que se vienen. Claro. Y yo como que me quedo, ¿what? O sea, como que sorprendida, ¿no? Y él me dice eso. Sabe Entonces, mucho. Yo le digo eso, me dice, sí, mamá, es hora de que hagamos eso. Porque sabes que, mamá, no se puede vivir así. No se puede vivir. Yo ya no puedo, la verdad es que no puedo estar sintiéndolos, escuchándolos, y es algo así. Porque yo lo siento. A veces, por ejemplo, yo también despierto 3 de la mañana, 4 de la mañana, estoy así durmiendo y ¡pah!, es como que, ya,
siento como que me despiertan esa hora y se me va por el sueño. Y es 1 hora, hora y media, y después otra vez duermo, ¿no?